la tengamos arriba. Subí la mayoría de las notas que estaban pendientes. Hay algunas que faltan, pero las voy a subir en el transcurso del día, para los que tengan dudas respecto a ese tema. Eh, bueno, ya comentamos un poco el trabajo, no sé si tienen alguna duda respecto a eso, espero ya hayan conformado grupos para poder hacerlo. Y básicamente lo que quería hoy día comentar era referirme más, continuar con la reflexión sobre la privatización de la educación desde esta perspectiva que han construido las investigaciones actuales, basándose fundamentalmente en el marco teórico que construyó Stephen Ball respecto a lo que es la exoprivatización, la endoprivatización y la presencia del control corporativo de la educación pública en el marco del neoliberalismo. Sería básicamente lo que hoy me referiría. Así que si no hay alguna consulta o comentario que les gustaría hacer antes de comenzar, me gustaría eh, meterme ya en ese tema. Súper. Entonces vamos a... ¿Estamos grabando ya? Sí, ya estamos grabando, así que voy a comenzar con la sesión. Bueno, en la sesión anterior discutimos fundamentalmente sobre el concepto de exoprivatización o privatización exógena, ¿no? Y que decía relación con esta instalación a todo nivel, ¿no? Tanto respecto a la provisión educativa, ¿no? Particularmente parte con respecto a la provisión educativa, así lo veo en cuanto a lo que es la entrega de subsidios a escuelas, a sostenedores privados, a colaboradores, entre comillas, del Estado eh, que ejercen la función educativa, cosa que en Chile siempre existió, ¿no? En otros países eso era más raro, ¿no? Pero aquí en Chile siempre existió como lo vimos, ¿no? En el primer bloque, ¿no? Eh, este apoyo por parte del Estado, particularmente la Iglesia, ¿no? Eh, pero también la gestión de otros servicios que eran propiamente estatales, ¿no? Como la alimentación, la confección de textos escolares, la evaluación del propio sistema educativo también se ha externalizado, ¿no? Y se ha eh, eh, delegado en privados, y no en cualquier privado, sino que fundamentalmente empresas, como yo se los comentaba en la sesión pasada. No es que esto sea eh, netamente una oferta para que los distintos agentes sociales participen de la educación o hagan su aporte, como muchas veces pasa, o, o que en contra de la burocracia del Estado, otros agentes de alguna manera puedan apoyar esta gestión, sino que lo que va ocurriendo es que las funciones del Estado, no solo en educación, sino que también en otras áreas, ¿no? Como la vivienda, el trabajo, pasan a ser gestionadas por empresas privadas, ¿no? Eh, yo les conté que incluso a principios de los gobiernos de la concertación, estaba hablando de Patricio Elwin, ¿no? Del año 90, eh, el, la JUNAEP, eh, funcionarios de la JUNAEP, particularmente un grupo de funcionarios de JUNAEP, entregaron concesiones de alimentación para dar el servicio de alimentación a escuelas a en pequeñas microempresas que se organizaron a partir de las ollas comunes que se constituyeron en la lucha contra la dictadura. Entonces saben que la lucha contra la dictadura en Chile implicó que mucha gente se organizara y así como ocurrió hoy día con la pandemia, mucha gente se organizó en ollas comunes. Bueno, los funcionarios de la JUNAEP promovieron que esa gente formara pequeñas
pymes, lo que llaman, ¿no? Pequeñas empresas que le permitieron tener esas concesiones y de alguna manera el Estado generaba un lugar protegido para que esas empresas concursaran y de alguna manera los fondos del Estado se distribuyeran apoyando la economía territorial, local, y no necesariamente favoreciendo la concentración del capital. Pero pasaron algunos años y las grandes empresas, algunas hoy transnacionales, ¿no? Armaron también pequeñas pymes con esta cosa del multi-root, teniendo otros root que la identificaban y competieron con esas empresas pequeñas, ¿no? Y como los contratos, las licitaciones están hechas bajo la lógica del mercado, ¿no? O sea, si una empresa ofrece menor precio, menor costo, evidentemente se va a ganar la licitación, desplazaron a estas pequeñas empresas y se quedaron incluso con esa concesión. En el día de hoy, en el caso de la alimentación escolar, hay cerca de 20 empresas, ¿no? Que tienen de alguna manera capturada la concesión de alimentación escolar en todo Chile, lo cual son contratos millonarios, millonarios, ¿no? Y que de alguna manera implica un servicio muy importante en lo que es la educación, porque la alimentación, particularmente en los sectores populares, siempre ha ido muy aparejada a lo que es la gestión educativa, ¿no? Pero hoy día lo que ocurre es que la empresa maneja lo que es el servicio educativo sin ningún criterio educativo, básicamente basado en la ley de costos, ¿no? De oferta y demanda, y hemos visto, bueno, como consecuencia de ello, tremendas irregularidades, cosas indignas, ¿no? Comida podrida, hoy día en pandemia, ¿no? Plata no devuelta, en fin, una serie de irregularidades de la gestión que de alguna manera responden a la lógica de la ganancia. Eh, bueno, eso ha sido una de las consecuencias de esta exoprivatización. Pero existe, bueno, una segunda categoría que es la que escribe Stephen Ball, que es la de endoprivatización. Endoprivatización, que de alguna manera es distinto, ¿no? Ball señala que eh, esto todo en este marco de una privatización encubierta de la educación, como la privatización como proceso va poniendo de alguna forma al sistema educativo que tenía otro sentido, otro objetivo, al servicio de la reproducción del mercado, ¿no? Del mercado capitalista, de este tipo de mercado, ¿no? De esta forma de producción, particularmente en Latinoamérica, ¿no? Entonces esta privatización de alguna manera está poniendo a este sistema educativo estatal al servicio de los intereses de las grandes empresas. Eso ocurre con la exoprivatización y también ocurre con esta que él llama la endoprivatización, que es una forma de privatización que involucra lo que él llama la importación, ¿no? De valores y prácticas propias del mercado y del sector privado, ¿no? Valores y prácticas propias del sector privado, a fin de que el sector público se convierta cada vez en un espacio de alguna manera gobernado por la lógica de la competencia y criterios mercantiles, ¿no? Esa es de alguna manera la exoprivatización. En el texto de Clave, que está ahí, el mapeo sobre la privatización en Latinoamérica, que está subido ahí en un curso, describen esta endoprivatización y señalan que tiene dos características fundamentales. Lo que ellos llaman la conformación de cuasi mercados, ¿no? Cuasi mercado, entendiendo el cuasi mercado como un mercado que antes no existía y que gracias a la influencia del Estado se constituye. Por ejemplo, el mercado de competencia entre escuelas, que antes no existía, hoy día está. O el mercado que hay en torno a la confección de textos escolares, o el mercado que hay con las ATES, ¿no? Las agencias técnicas educativas que compiten por asesorar escuelas y que de alguna manera eso está subvencionado por el Estado gracias a la ley de subvención preferencial que da un aporte a los niños más pobres, pero un porcentaje de ese aporte tiene que ser gastado en asesoría técnica educativa, que son empresas con fines de lucro. Entonces, de alguna manera, eso se genera un mercado donde antes no existía, donde hay una oferta que hace el Estado y que distintos oferentes compiten, ¿no? Y lo que se llama esta nueva gestión pública, NGP, que dice relación con esta lógica también del Estado de construir estas formas de externalización, pero con valores de mercado, ¿no? Incentivando la competencia, incentivando fundamentalmente también un tipo de gestión que sea lo que se llama la gestión por resultados, que de alguna manera está colonizando, ¿no? Y ya colonizado hegemónicamente al sistema educativo, ¿no? Esta gestión, la gestión educativa que se mida sobre la base de resultados objetivos.
¿ah? Así como pruebas estandarizadas, etcétera. Todas estas formas de lo que se llama endoprivación, cómo se ha ido transformando la escuela desde sus valores, de sus prácticas, endoprivatizándose de alguna manera, está muy influenciado por una noción, por un concepto que incluso muchos de ustedes ocupan todavía y ocuparon en su ensayo y que está muy instalada en nuestro sentido común, que es propio incluso, parece que cuando hablamos de educación tendemos a hablar de eso. Cuando uno le pregunta qué educación usted quiere, en general la gente responde con este concepto. ¿A qué concepto creen que ustedes yo me refiero cuando les digo esto? Es como la figura ahí lo dice, ¿no? De alguna manera la escuela, la institución escolar, como la imaginábamos antes, con todas sus críticas que uno le tenía también, eh, con su, eh, ¿cómo se llama? Incluso no está, la visión de Estado docente no a todos nos acomodaba, pero de alguna manera se ha ido articulando y esa escuela se ha ido transformando, se ha metamorfoseado, ha incorporado estos valores que básicamente tienen que ver con la empresa privada, con un montón de cosas que uno, incluso en el lenguaje que tiene ahí, eh, se va tiñendo, ¿no? Y hay una noción en particular que es quizás la rectora, la que ha impulsado también esta transformación en la subjetividad de lo que entendemos es la educación. ¿Qué noción creen ustedes a la cual yo me refiero? Que muchos de ustedes utilizan y utilizamos, digamos, para referirnos a la educación. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de esa noción, hablamos de la noción de calidad, ¿no? La calidad, la calidad educativa, ¿no? Que de alguna manera ha colonizado el sistema educativo y hoy día cada quien habla, cuando habla de educación, piensa en una educación de calidad. No, cuesta ponerle otros adjetivos, ¿no? No pensamos en una educación que sea comunitaria, una educación que sea en valores, una educación que sea de acuerdo al derecho, una educación que sea para el buen vivir, una educación que enseñe una buena convivencia, una educación democrática, ¿no? Sino que únicamente se habla de una educación de calidad. ¿Se han fijado? Siempre es de calidad. Es muy interesante este concepto porque este es un concepto que viene importado del mundo empresarial, ¿no? Del mundo de los negocios, del mundo de la empresa, de lo productivo, ¿no? Y de alguna manera se ha instalado gracias, digamos, a esta concepción del capital humano ligado a la educación, entendiendo la educación como un elemento subsidiario al desarrollo económico, ¿no? Eh, no a otros desarrollos, ¿no? Como se ha entendido históricamente, sino que subsidiario, o sea, es un anexo al desarrollo económico, se piensa en una educación de calidad. Este concepto influye mucho, incluso hay una investigadora que se llama Silvia Greenberg, ahí la cito. Ella es una educadora argentina, pedagoga, que se plantea frente a este tema de la calidad, ¿no? Ella dice que en Latinoamérica el tema de la calidad se ha construido en una verdadera episteme, una forma de ver el mundo educativo, ¿no? ¿Ah? Y que de ella emanan una serie de nociones que hoy día están hoy día en competencia. Si uno va hoy día, por ejemplo, a hablar con expertos en educación, no sé si ustedes escuchan podcast o escuchan radio y se escucha, digamos, en el mundo actual, cómo se habla de educación, muchos de los conceptos, de las nociones que se ocupan, tienen que ver con este episteme de la excelencia, de la calidad total, del logro con cero defecto, ¿no? En donde básicamente la escuela tiene que funcionar medida por resultados, ¿no? Ella señala, ¿no?, que de alguna manera los promotores de la calidad apuestan a más que una simple forma de gestión, sino que esto involucra en cómo nosotros pensamos la escuela, cómo actuamos en la escuela, cómo la sentimos, ¿ah? Qué lugar ocupa cada uno en esa escuela, ¿ah? Y cuál es básicamente el sentido de esta misma, ¿no? Fundamentalmente una gestión por resultado, una gestión para que haya los máximos resultados posibles, que estos sean medidos y que cada actor
cumpla el rol más efectivo posible. Este es de alguna manera el discurso de la calidad, ¿ah? Y que se ha instalado y que de alguna manera uno lo tiene hoy día como sentido común, ¿ah? Cuando nos hablan de educación. No sé si tienen alguna pregunta. Me imagino que me están escuchando. Confío porque está el cuadrito verde ahí, pero me imagino que está el audio bien. Sí, todo bien, profe. Sí, Súper. profe. Continuamos entonces. Ese es el gran riesgo también de que usted, o sea, usted reconoce, muchos de ustedes ocupan la noción de calidad, ¿no? Las ocupamos, ¿no? Fíjense que yo iba entre el 2006 y el 2011, muchos chicos que se movilizaban andaban con poleras que decían por una educación de calidad. Y yo pensaba, ¿qué pensará el empresariado de todo esto? ¿No? Dirá, bueno, nosotros también queremos una educación de calidad que se enmarque en esa episteme, una episteme, ¿no? Que de alguna manera sitúa también la responsabilidad de los resultados en lo individual. Fíjense que muchas de las reformas que vinieron a partir después del pingüinazo del 2006 apuntaban a mantener esta lógica, perdón, de la calidad, ¿no? Por ejemplo, la propia ley, perdón, la propia Ley General de Educación, ¿no? Que reemplaza a la LOCE, ¿no? Instala el tema de la calidad, ¿no? Señala, la calidad de la educación debe propender a asegurar que todos los alumnos y alumnas, independientemente de sus condiciones y circunstancias, alcancen los objetivos generales y los estándares de aprendizaje que se definan en la ley. Mire, eso es lo que señaló la Ley General de Educación, porque mucha de esta discusión en educación está permeada por este sentido común. Entonces muchos decimos, oye, pero que la educación, todos tienen que cumplir los mismos estándares. Eso es la equidad. Y uno realmente se pone a reflexionar, ¿será eso la educación? ¿Podrá ser posible eso que todos lleguemos a los mismos estándares? Esa es la sociedad que de alguna manera queremos construir. Y el que no llega a los estándares, ¿qué? ¿Quién define además esos estándares? O sea, quizás la discusión de la calidad ni siquiera nos permite discutir eso. En su artículo 7 de la Ley General de Educación señala el Ministerio de Educación y la Agencia de la Calidad de la Educación que se conforma ya, velarán, velarán de conformidad a la ley y en el ámbito de sus competencias para la evaluación continua y periódica del sistema educativo, a fin de contribuir a mejorar la calidad de la educación. Uno diría, bueno, quizás hay que ver otras cosas también, ¿no? Como por ejemplo el Estado se preocupa de que el sistema educativo sea justo, ¿no? De que el sistema educativo respete los derechos de las personas, de que el sistema educativo eh, sea inclusivo, ¿no? De que el sistema educativo sea dinámico, de que el sistema educativo se adecue a nuestros tiempos. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero de alguna manera lo que ocurre con este concepto es que todo se enmarca en la calidad. Y cuando queremos medir si es de calidad, la única salida que tenemos es definir algún estándar, alguna medida. Y por eso, de alguna manera, en Chile son tan importantes estas pruebas, ¿no? El propio Simpson, ¿no? Que como sistema de medición de la calidad de la educación, pero también la PSU, la PTU, pruebas estandarizadas que siempre han tenido oposición de la población, ¿no? Yo aquí les pongo ahí unos titulares de diario para que vean que, por ejemplo, esta pelea que los secundarios han generado en relación a esta lucha, esta demanda en relación a la PSU es histórica, ¿no? No solo es ahora, no solo, sino que incluso viene de mucho tiempo antes en general, ya con estudiantes detenidos protestando, porque de alguna manera las pruebas estandarizadas, y particularmente la prueba de acceso a la universidad, muestran cómo esta lógica, ¿no? De entender la educación no le hace sentido a las personas, no debiese ser así, porque de alguna manera instala esta lógica de la empresa, de la competencia, de la gestión por resultados, no solo en la escuela, ojalá fuese eso que ocurriera, o sea, no, ya es malo que ocurra en la escuela, pero al instalarse en la escuela, de alguna manera eso, de alguna manera, subsume a toda la sociedad, ¿no? Estamos en un proceso de la endoprivatización de alguna manera de la educación, tendría por objetivo, lo que dicen los filósofos, ¿no? Hacer que la empresa, ¿no? La lógica de cómo uno ve la empresa, se ubique no solo en el lugar de trabajo, ahora pasa en la escuela y hoy día, como lo hemos visto, ¿no? Producto post pandemia quizás se ha ido consolidando, la empresa pareciera estar
en todo espacio social, ¿no? Parece que para salir del lugar de trabajo y de los valores mercantiles hay que salir de la ciudad, hay que irse al campo porque está ya plegado en todas partes, ¿no? Nuestra vida se ha ido subsumiendo en la lógica empresarial. Y la escuela de alguna manera ha ocupado un rol muy importante en eso. Miren lo que dice la Ley de Calidad y Equidad de la Educación. Esta promovida en el año 2011. Fíjense que el mismo 2011, cuando está la movilización fuerte, el gobierno instala esta ley, siendo Lavín ministro de Educación. Esta ley de alguna manera aparecía como una tremenda reforma del sistema educativo. Con esto se iban a mejorar. Y se instala la superintendencia con esta ley, se consolida la agencia de calidad y se instala una serie de mecanismos que de alguna manera empiezan a hacer que el sistema educativo se organice completamente, ya venía, ¿no? Por esta lógica de la gestión por resultados. Miren, como señala la ley, el sistema comprenderá, entre otros procesos de autoevaluación, evaluación externa, inspección, pruebas externas de carácter censal, y cuando corresponda apoyo técnico pedagógico en la elaboración e implementación de planes de mejora educativa a nivel de establecimientos que permitan desarrollar su fortaleza y superar sus debilidades. Fíjense que estos planes, en la ley, se comprometía que muchos de estos planes, si no eran seguidos, si no tenían resultados, iba a llevar a que muchas escuelas fueran cerradas. En el caso de los profesores, se instalaron mecanismos de evaluación a los profesores. Se instalaron, por ejemplo, profesores que si serían evaluados entre el 5% menos, peor evaluados, el director tenía libre disposición para echarlos del colegio. Entonces, no solo se instalan sistemas de evaluación hacia los estudiantes, se instalan sistemas de evaluación hacia los profesores, se instalan sistemas de evaluación hacia las propias escuelas, generando competencia no solo entre estudiantes, sino competencia entre profesores y competencia entre las propias escuelas, bajo amenaza también de ser de alguna manera eliminados, ¿no?, del sistema educativo. Las escuelas cerradas, profesores despedidos o estudiantes cambiados de escuelas, ¿no? Entonces aquí tenemos, no sé si se ve la lógica, esta lógica de la calidad total también de alguna manera de cierto modo es perversa, ¿no? Porque apunta también a, a que quede lo mejor y lo peor de alguna manera dejarlo al lado. Durante todos estos años se ha luchado, digamos, muchos funcionarios, profesores han salido al frente y se han planteado, han dicho, oye, no se puede cerrar una escuela. Cerrar una escuela desde un criterio comunitario, de una escuela, es algo inconcebible. Si esa escuela no cumple con un plan de mejora, bueno, hay que apoyarla, hay que analizar qué condiciones tiene, qué mejoras hay que hacerle en el sentido del contexto, ¿no? Probablemente esa escuela quizás trabaja con los niños más pobres. Ustedes saben que la educación en Chile está muy segregada y muchas de las escuelas más pobres estudian a los niños más pobres y tienen mayores dificultades. ¿Cómo vamos a ir cerrando esas escuelas? ¿Quién las va a reemplazar? ¿Qué lógica hay detrás de eso? Es quizás lo que hay que preguntarse cuando uno mira estas formas de gestión educativa tan inhumanas, ¿no?, que están ahí presentes, ¿no?, y que no consideran los contextos de las personas. ¿Qué busca esta lógica de gestión? ¿Qué busca con que se cierren las escuelas? ¿Qué tipo de educación quiere instalar? Es la pregunta que hay que hacerse, ¿no? Profe, Bueno, y usted, por dígame, dígame. ejemplo, entendiendo que claramente los cambios en educación remiten a un sistema más profundo y tienen que ver con el modelo estructural y los pilares en los cuales se sostiene, pero usted vería como, por ejemplo, una visualización de una mejora en algún grado con una flexibilización respecto a estos estándares, porque la calidad es el concepto manoseado igual como por el ámbito mercantil, pero si se flexibiliza, por ejemplo, estos estándares de calidad que son muy de la lógica empresarial, vería, por ejemplo, un cambio en el, quizás no en el modelo, pero quizás en algo en el sistema educativo. No, pero ¿qué entiendes tú por mejora? Porque si decimos, bueno, si flexibilizamos va a subir el SIMS, no, pues, porque no queremos que suba, o sea, no es el objetivo que suba el SIMS. ¿Qué es la mejor? Mm. Yo te digo que si se flexibiliza esto, claramente va a mejorar. Va a mejorar la convivencia en la escuela, va a mejorar el trabajo docente. Imagínate que el profesor ya no tenga que estar sometido a estándares.
Tú como psicólogo, ¿cómo se va a sentir ese profesor en su trabajo? Imagínate que se eliminen las notas de los colegios. Imagínate que elimináramos las notas de la universidad. ¿Tú crees que si con las el tener notas en la universidad y reprobar lo hace a ustedes mejores o peores estudiantes? Esa es la pregunta. ¿Qué hay que mejorar para que las instituciones educativas sean instituciones en donde la gente quiera estar? Partamos de esa base. Porque la educación no va a mejorar si en realidad la institución educativa no es una institución donde la gente quiera estar, no donde necesite ir para no quedar fuera, digamos. Fíjate cómo se ha transformado la universidad hoy día. La universidad de alguna manera se transforma en un espacio de reflexión, sino en un espacio de certificación. Y eso ha ido operando bajo este tipo de reforma. Entonces, cuando tú me preguntas si yo eliminaría los estándares, claro que sí. Y el tema es que la mejora de eso no es que la gente aprenda más o menos, digamos, sino que se va a generar espacios educativos mucho más amables, mucho más ricos, ¿no? Y ahí lo que hay que plantearse de alguna manera es cuál es el sentido de la educación, replantearse el sentido de la educación. Eh, o más bien, digo bien, hay que replantearse los sentidos, en plural, de la educación, porque hay muchos sentidos, ¿no?, que están ahí en juego y que se han ido perdiendo. Y lo que pasa es que hoy día la educación, al parecer, tiene un puro sentido, que es certificarse para el mercado laboral, para la competencia. Entonces, si nosotros pensamos en la mejora educativa solo en el marco del neoliberalismo, claro, cuesta pensar en una mejora educativa sin estándares. Pero yo te digo, o sea, si de alguna manera nosotros elimináramos los estándares, eh, claramente que la educación mejoraría, pero desde un punto de vista eh, completo, no únicamente de si mejoran o no los aprendizajes, que en realidad los aprendizajes dependen de muchos factores, ¿no? Hoy día lo que sabemos, por ejemplo, respecto a las pruebas estandarizadas, que el 70% o más de los puntajes o de los aprendizajes que obtienen los estudiantes dependen de sus condiciones de origen, no de la escuela. Entonces, al eliminar los estándares, lo que haríamos de alguna manera es dejar de señalar que los estudiantes con mejores condiciones de origen crean que además son los mejores estudiantes. Porque lo que pasa hoy día es que los estudiantes con mejores condiciones de origen creen que son los mejores estudiantes. Eso es un poco complejo decirlo acá en la universidad, ¿no? Sobre todo en la Chile, donde muchos de ustedes les fue bien en la PSU, y claro, efectivamente hay excepciones, ¿no? Pero la idea es que ni siquiera tuviéramos que dar esa discusión, ¿no? Porque ¿cómo entendemos también la diversidad, ¿no? Pero bueno, no sé si te contesto tu pregunta. Sí, sí, definitivamente. Me amplía un poquito más como el abanico hacia dónde pensar el sentido de calidad y de estándares educativos. Claro, o sea, que de alguna manera el concepto de calidad, el concepto de estándar son de alguna manera reduccionistas a la hora de pensar la educación. ¿Cómo evaluar el sistema educativo? Por ejemplo, nosotros no tendríamos por qué evaluar, ¿por qué en vez de evaluar a los profesores, evaluar a los estudiantes, evaluar a la escuela, por qué no evaluamos a los sostenedores, güey? ¿Por qué no evaluamos a los sostenedores? ¿Por qué no hacemos evaluaciones de este tipo? Mira, ¿cuántos niños pobres se han ido de esta escuela? Porque si en una escuela se están yendo los niños más pobres, bueno, algo pasa ahí, pues. Hay que fortalecerlo, podríamos evaluar eso. Evaluemos el clima escolar de esta institución. Hay herramientas estadísticas para medir el clima escolar. Hace rato. Me acuerdo que el profesor Cornejo hizo su tesis de pregrado cuando estábamos estudiando y era más chico, ¿sí? Pero él hacía su tesis sobre una prueba de clima que la estaba adaptando. Y estaban de moda, ya nunca más se pasaron las pruebas de clima escolar. Imagínense, pasemos una prueba de clima escolar en el Instituto Nacional ahora. Es que a la escoba, pues, el peor colegio de Chile, ¿no es cierto? No, pero es que tenemos que ver, pero sacan los medios de puntaje de la PSU. ¿Y qué importa eso si el puntaje de la PSU depende de las condiciones de origen? Veamos el clima en la convivencia escolar. Que el mejor colegio sea el que tenga mejor convivencia escolar, ¿no? ¿Por qué no evaluamos, como comentaba el profesor Redondo la otra vez, en las universidades del estado de California, que por ejemplo en la Universidad del Estado de California se evalúa cómo le va a los estudiantes más desfavorecidos en esa universidad? Entonces, si hay estudiantes que son negros, o que son inmigrantes, o que son de minorías sexuales,
o que son de reducciones indígenas, en fin, y están estudiando en la universidad, el Estado de California mira cómo le va a ese estudiante. Si a ese estudiante le está yendo mal, es porque la universidad está mal. Entonces, reprende a la universidad, no al estudiante. Uno ni se imagina eso porque cree que la educación es una lógica de gestión por resultados individual y hegemonizada por esta noción de calidad y capital humano. Pero la educación no es eso. Eso es la lógica empresarial de la empresa que busca mayores resultados para tener mejor desempeño en el mercado. La escuela no debiese, la escuela debiese buscar una convivencia feliz entre los seres humanos. La escuela debiese buscar la libertad. Fíjense que Kant señalaba que el fin de la educación tenía que propender a que alguna vez los seres humanos nos pudiésemos autogobernar, que no necesitáramos autoridades. Dirá, oye, Kant era anarquista. No, no lo era, porque decía que el ser humano no podía todavía, pero tenía que haber un sistema educativo que permitiera que algún día el ser humano llegara a poder autogobernarse. Eso era los sentidos de la educación, no esta miseria que tenemos hoy día, ¿no? Donde tenemos a los profesores corrigiendo pruebas de forma absurda, ¿ah? Para ver si tienen, porque viven, fíjense, ayer salió una noticia de un profesor que está un día antes de morir todavía estaba corrigiendo pruebas, está hospitalizado corrigiendo pruebas en Estados Unidos porque están estresados, están sometidos a esta lógica de la gestión por resultados, de la calidad, de que van a ser evaluados, de que tienen que producir, que tienen que producir, que tienen que producir. Imagínense, llegamos al extremo de que un profesor en su lecho de muerte estaba corrigiendo pruebas. ¿Qué educación es esa? ¿Qué educación? ¿Qué le va a enseñar ese profesor a sus alumnos a ser un esclavo, ¿no? Como a él lo han esclavizado? ¿Ah? Entonces, de alguna manera, el discurso, yo les puedo decir, y cuando alguien dice yo quiero una educación de calidad, a mí me repele, porque pienso en esto, pienso en que qué reduccionista es ese concepto a la hora de pensar en una educación. Y que mientras más lo repetimos, menos mundo tenemos, menos pensamos, así como lo diría Vygotsky, ¿no? Que de alguna manera la calidad nos ha venido a encerrar las posibilidades de pensar la educación. Como, bueno, el poder corporativo, segundo elemento, ¿no? Segundo elemento. No sé si alcanzo hoy día a terminar con esto, pero, o sea, tercer elemento de estas formas de predicción. ¿A qué se refiere esta noción? De alguna forma, ¿no? Estos procesos de exoprivatización, de endoprivatización, terminarían también encubriendo una situación que viene pasando particularmente en los países latinoamericanos, pero también en Asia, y digamos quizás en todo el mundo, ¿no? Que es la presencia de un actor que no siempre estuvo en la historia del mundo, ¿no? Siempre ha estado la élite, siempre ha estado el gran empresariado. Pero hoy día esa élite, ese empresariado, se ha empezado a asociar transnacionalmente. No solo tenemos grandes poderosos a nivel nacional, sino que tenemos grandes poderosos que se están vinculando entre ellos a nivel global, regional y nacional. A eso es lo que se llama el poder corporativo, ¿no? La asociación entre grandes empresas que ya al acumular tanto poder han tenido un gran poder de influencia, una gran, si ustedes quieren, capacidad de influencia en los estados, ¿no? Incluso apoyado por organismos transnacionales que hoy día también están presentes y que emanan de ahí y que son lo que se llama organismos supranacionales, como por ejemplo el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿De quiénes son esos bancos, esos organismos supranacionales? ¿Pertenecen a algún Estado? ¿Responden a alguna sociedad? ¿Son democráticos? No, son organismos supranacionales constituidos por el empresariado mundial. No responden a ninguna lógica democrática, sino que únicamente a los intereses de los más poderosos. Por eso son organismos que operan y que se introducen en la política, tanto a nivel local como regional. Eso es lo que nosotros llamamos hoy día el poder corporativo. Y hemos visto que en educación se han hecho muy presentes por medio de la privatización de escuelas, por medio de la de desembarcar en negocios asociados a la gestión educativa, han de alguna manera influenciado, ¿no? Incluso las leyes que se están construyendo en educación, muchas de las leyes que se han construido en Chile
se han hecho a través de consejos de expertos, donde este actor ha estado presente y que ha traído casi las leyes escritas para que se implementen acá. Entonces, diría la clave, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, que hay tres formas en que este poder corporativo está incidiendo en los sistemas educativos públicos. Primero, la presencia y participación de estas redes de empresarios que actúan de manera conjunta y directamente a través, a través de estrategias de lobby en la toma de decisiones públicas acerca del campo educativo. Están ahí en el Congreso. Presencia de programas desarrollados por empresas privadas que conforman la agenda de la política pública, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar, ¿no? Eh, hace muchos de ustedes quizás cuando salgan a trabajar en escuela van a trabajar en este tipo de programas. Los van a implementar, van a ser psicólogos a sueldo que van a trabajar en la pega que hay, que es en educación, en donde se implementan, por ejemplo, los programas de liderazgo educativo. En el marco del discurso de la calidad total, una de las principales estrategias que se ha instalado para hacer de la escuela una empresa es promover lo que se llama el liderazgo educativo o gerenciamiento educativo. Básicamente es alinear a todos los actores educativos en esta lógica de la gestión por resultados, ¿no? En donde el director ya no es un pedagogo, sino que es un verdadero gerente, ¿no? Que administra esta empresa, y los profesores de alguna manera pasan a ser profesionales que están totalmente tecnocratizados, ¿no? Evaluados y de alguna manera, ¿no? Censados en función de los resultados del CIMSE, de la pensión, o de otras innovaciones pedagógicas que se han ido instalando por medio de estas capacitaciones, ¿no? No solo el liderazgo educativo también, otro tipo de forma, el New Public Management, la evaluación por resultados, metodologías, ¿no? Hoy día está de moda esta tecnología parecida en matemáticas que viene de Japón, en fin, que, un montón de innovaciones que de alguna manera buscan que la responsabilización individual y esta competencia, ¿no? Cada vez generan mejores resultados. Es la lógica hoy día de la escuela actual. Y la presencia de empresarios o representantes de estas corporaciones en cargos públicos del ámbito educativo, configurando situaciones de conflictos de intereses bastante graves. Un ejemplo claro aquí en Chile ocurrió, por ejemplo, con la ministra Adriana del Piano. No sé si se acuerdan de la ministra de Educación del gobierno pasado, Adriana del Piano. Fíjense que ella fue ministra de Educación, pero ella era la directora ejecutiva de la Fundación 2020. No sé si conocen la Fundación 2020. La Fundación 2020 aparece, aquí lo voy a mostrar. Fíjense que en toda Latinoamérica, en distintos países de Latinoamérica, esto yo lo sé porque me tocó salir y empezar a relacionarme con otros investigadores de otros países, y me di cuenta que en otros países se estaba investigando, cada investigador empezó a investigar que en sus países habían fundaciones empresariales, por ejemplo en Colombia se llamaban Empresarios por la Educación, tenían distintos nombres, ¿no? La mayoría tenían ese tipo de nombres, ¿no? Fundaciones millonarias, ¿no? De grandes empresas, ¿no? Que trataban de incidir en la educación. Veían la educación como, como un nicho en donde había que, de alguna manera, configurar. Y claro que sí, tenían intereses, digamos, hacerse cargo, instalar este tipo de formas de gestión en la escuela, de alguna manera genera una sociedad más dócil, una sociedad más propicia para invertir, ¿no? Por eso el control, la relación entre grupos económicos y educación es tan compleja, porque uno diría, escucha, los grupos económicos no debiesen intervenir en la educación porque ahí hay conflictos de interés. O sea, una persona que está en un territorio que tiene una tremenda, gran empresa y de alguna manera una subjetividad más dócil por ejemplo, que la gente no sepa sus derechos laborales, le conviene. Por lo tanto, si ese mismo gran empresario además se hace cargo de la educación técnica profesional, por ejemplo, ahí hay un conflicto de interés, no podría ser. Pero bueno, eso no se discute en el mundo, a pesar de que hay un montón de intelectuales que están planteando hoy aquí en la sociedad democrática no deberían haber estos conflictos de intereses. Así como, por ejemplo, que los empresarios también manejaran los medios de comunicación, también hay un conflicto de interés, pero bueno, en Chile eso parece, en el mundo capitalista parece no ser un problema, pero realmente lo es. Bueno, fíjense que en muchos países latinoamericanos los empresarios empezaron, además para poder influenciar la educación, a agruparse en estas grandes fundaciones y armar una red latinoamericana
del empresariado para poder incidir en los sistemas educativos públicos y ojalá privatizarlos, ¿no? Apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo y por el Banco Mundial. Esa red se llama Reeduca, Reeduca, Red Latinoamericana de Educación, y la secretaría de esa red es en Chile, y la fundación que está en Chile acá es Educación 2020, que aparecen encubiertamente, pero es una red empresarial, financiada por empresas como la Telefónica, particularmente la Telefónica y otras grandes empresas que de alguna manera están poniendo plata ahí. Fíjese que Adriana del Piano, me da mucha gracia porque antes de que Adriana del Piano asumiera como ministra de Educación, firmó un contrato con el Estado chileno para instalar programas de liderazgo educativo en todos los colegios públicos de Chile. Un contrato millonario. Esto yo lo supe por la investigadora brasileña que estaba siguiendo a la red Duque y me mostró el contrato. Me lo mostró, no me lo quiso comer porque ella lo logró de forma confidencial, de cómo Adriana del Piano, semanas antes de ser ministra de Educación, ya había firmado un contrato con el Estado chileno para instalar programas para promover el liderazgo educativo en todas las escuelas de Chile. O sea, aquí hay también un... no. Bueno, y así como existe esta fundación, existen en Chile muchas fundaciones y redes empresariales que inciden en la educación y que están presentes, como le dije, de estas tres formas: haciendo lobby en el Congreso, instalando sus agentes en cargos importantes de toma de decisiones, ¿no? Como al actual ministro, que también es parte del mundo privado, de la Universidad del Desarrollo y de otros sectores, ¿no? Y incidiendo, digamos, como decía yo, eh, mediante también programas, estrategias de mejora educativa, reconfiguración de la escuela mediante este tipo de fundaciones que están presentes hoy fuertemente en el espacio educativo. Miren, ahí tienen algunos casos, por ejemplo, estos líderes educativos, el famoso Enseña Chile, bueno, en fin, campañas que se hacen en Brasil, por ejemplo, fue muy potente cómo los empresarios de la educación se agruparon y lanzaron toda una campaña que se llamaba La Escuela Sin Partido. No sé si oyeron hablar de esa campaña, ¿no? Importante, en donde se promovía que la escuela no era un espacio político, la escuela solo tenía que estar orientada a resultados, y se empezaron a expulsar a todos los profesores que de alguna manera hablaran de política. Y fíjense que Paulo Freire, ubican a quién es Paulo Freire, ¿no? Que es considerado el patrono de la educación brasileña, el fundador de la educación popular, fue prohibido en muchas escuelas, prohibido gracias a esta campaña que se llamó La Escuela Sin Partido. Incluso fue muy gracioso porque el empresariado levantó una figura para a la cual le dieron mucho bombo mediático, no recuerdo el nombre de él, pero era un actor porno brasileño, un actor porno, ¿se dan cuenta? Y él empezó a hablar que la educación estaba muy politizada y la gente de alguna manera lo siguió y se transformó esta campaña de alguna manera, incluso algunas escuelas se militarizaron, promovido por este tipo de fundaciones, ¿no? Empresariales que de alguna manera quieren establecer control sobre la educación. Y así tienes también otras grandes empresas internacionales que están metidas en educación, que inciden. Microsoft, ¿no? Bueno, el programa Enlaces, de alguna manera, que fue en Chile, promovió la tecnologización de la escuela, fue fundamentalmente impulsado por las empresas tecnológicas. Lego, en el caso también de la educación, que también es una empresa de entretención que está incidiendo en la educación y está presente, ¿no? Bueno, la revisión bueno, y así, la revisión, la OSD, ¿no? De Cooperación y Desarrollo Económico, que de alguna manera interviene directamente en los países, ¿no? Para que los países de alguna manera hagan reformas educativas que vayan orientadas en esta dirección. En fin, la influencia hoy día del empresariado local, nacional, regional, a nivel de continente, si ustedes quieren, de región, y también global, es tremendamente potente, ¿no? Y hay que visibilizarla y tenerla en cuenta. Muchas de las discusiones que estamos teniendo sobre educación son impulsadas por este actor, que en un principio, al principio de decirlo en Chile, lo veíamos como la elite local. Hoy día esto se ha diversificado y está incidiendo mucho, en forma mucho más potente. Bueno, me voy a quedar aquí. Quería mostrarle un caso de gobernanza corporativa que investigamos acá en Chile, pero yo creo que lo voy a hacer en la próxima clase porque ya llegamos a la hora. Voy a así dejar un pequeño espacio para que me hagan preguntas respecto a lo que hemos hablado.
A mí me gustaría hacer un comentario breve respecto, en realidad, como al sistema educativo y al proceso de privatización que ha tenido. O sea, me quedo dando vuelta desde que lo revisamos unas diapositivas antes, el tema de la demanda por la calidad de la educación. Y principalmente porque me sorprende que el proceso de privatización haya sido a tal escala que intervenga como en, no sé, la dinámica subjetiva de los estudiantes, de los demandantes, de los movimientos sociales incluso, porque pucha, es contradictorio un poco que, no sé, el principal movimiento social que haya existido posterior a la dictadura hasta antes del 18 de octubre, obviamente, que fue el movimiento estudiantil del 2011, que genera como esta fisura e interpela al modelo, tenga como una de sus demandas centrales, si es que no la más importante, la demandar calidad de la educación. Me sorprende, yo creo que esos estudiantes que usted menciona, que veían las marchas con poleras, que probablemente puede haber sido yo, no sé, de calidad de la educación, no pensaban o no eran conscientes de que eran terminología o conceptos extraídos No, desde el mercado. claro, exacto. Entonces es Es súper que, impresionante la masividad de esa privatización. sí, sí, no. Incluso más allá del concepto, porque puede que ellos dijeran, te dieran calidad por otra cosa, pero cuando uno profundiza, tú te das cuenta que eso es lo que falta, nos falta como sociedad una discusión sobre educación muy profunda, porque, mira, yo una vez estaba haciendo, siempre nosotros hemos trabajado con actores educativos, eso fue como el año 2011 también, por ahí, y estaba en la USACH, con estudiantes de la USACH, y había una mezcla de estudiantes universitarios y algunos estudiantes secundarios de liceos muy populares, porque no es lo mismo, va a ser divertido, pero no es lo mismo ir a hablar con los dirigentes estudiantiles de la USACH que hablar con los dirigentes estudiantiles de la Chile, con los dirigentes estudiantiles de la Católica, quiero decirlo. Se parecen más los de la Chile a los de la Católica Sí, que los de la USACH. Y si quieren me dicen, oye, el profesor está discriminando. No, es así, es una segmentación. Y cuando yo estaba en la USACH, estaba con los dirigentes estudiantiles más populares. Y estábamos haciendo un taller y ellos me decían, ¿sabes qué, profe? Nosotros queremos, ¿cómo hacemos para tener la misma educación que los más ricos? Y yo me preguntaba, chuta, ¿será eso que tenemos que luchar para que los cabros tengan la misma educación que los más? Yo mismo, aquí mismo en la universidad, una vez estábamos aquí en un ramo de psicología y se para una compañera, así usted, y dice, mira, en realidad yo estudié aquí, acá, acá, y yo quiero que todos aquí tengan la misma educación que tuve yo. Me acuerdo que una estudiante se para y dice, oye, es que yo no quiero tener la misma, no quiero ser igual a ti. No considero que tú seas lo mejor. Y saben que yo tampoco encuentro que la educación que recibe en Chile lo más rico sea la mejor educación. Pero se dan cuenta cómo estamos dominados, colonizados, es tan fuerte de alguna manera. Porque muchos, si yo le digo, oye, peleemos para que todos tengamos la misma educación, todos salimos felices a pelear, ¿no? Pero ¿será eso lo que hay que pelear? Y tener la misma, la educación que tienen los más ricos. Quieren tener la misma educación que hay en el Grange, la misma educación que hay, a lo mejor ustedes estudian súper buena, yo estudié en Sagrados Corazones de la MEA, pero yo no sé si quiero que toda la gente tenga esa misma educación. No sé si me explico. Es súper profundo lo que tú dices, Francisco, y hay que darle mucha vuelta a eso. ¿Cuál es la educación que queremos? De partida sí, no es una educación estándar. es que eso estoy de acuerdo. O sea, en la discusión sobre el proyecto educativo que queremos, falta discutir sobre el proyecto. O sea, Ujú. yo estudié en un colegio emblemático de educación pública y yo estoy seguro que mi educación no fue la mejor, pero yo, por ejemplo, si pensara en un proyecto Pero estás en educativo, la Chile tomaría y muchos de sacaste esos buen puntaje. valores. Claro, claro. Claro, Por ejemplo, yo creo que los valores que entrega la educación pública, que no tiene la educación privada, son súper ricos para vivir la vida. Entonces, como que yo en un proyecto educativo sí incorporaría esos valores. Al menos yo no quiero esa misma educación que tuviera la gente del Grange o del Santiago College. claro. Y tampoco, a lo que voy yo eso, ¿viste? Entonces,
de alguna manera los medios de comunicación han ido conquistando el sentido común educativo. Lo comenté en alguna clase anterior también con el profesor Sánchez, veíamos esta sistematización que se hicieron de los cabildos que organizó Michelle Bachelet. Solo se sistematizó la discusión respecto a educación y la mayoría de la gente pensaba que la educación tenía que ser únicamente de calidad. Pero hay otros elementos que no aparecen, que no aparecen. Entonces, y cuando tú profundizas en ese tema, también te pasa esto, ¿no? Que hay una desorientación. La gente también quiere de alguna manera que sus hijos se eduquen con los iguales, ¿no? No quiere llevar a su hijo a la escuela pública donde están los más pobres. En fin, hay una serie de elementos de sentido común en la sociedad que hoy día, claro, cuesta eh, pensar una educación quizás más inclusiva. Pero bueno, es el desafío, hay que hacerlo, ¿no? Hay que pensarlo y de alguna manera también darle vuelta. Quizás no vamos a volver al modelo de educación pública, estatal, yo creo que no, tampoco lo quiero, ¿no? No quiero que sea así, pero tenemos que pensar una escuela que en términos institucionales no esté comandada por la iglesia, no esté comandada por el mercado, pero que de alguna manera, y que ojalá pueda ser dirigida por otros actores, ¿no? Y que esos actores puedan repensar una educación o dialogar o hacer un debate educativo importante que tiña los proyectos educativos, ¿no? Que los reoriente y que ojalá hayan reformas que vayan permitiendo eso, porque por ejemplo podemos impactar mucho, hacer mucho en términos locales, pero si seguimos midiendo la educación con el CIMS y la PSU, al final no va a ser un saludo a la bandera. Entonces, ahí es donde quizás es el gran tema, ¿no? Que yo creo que, como lo dicen muchos autores hoy día, y quizás esto es una idea bien que quiero dejar instalada, el neoliberalismo no es únicamente, eh, como lo hemos visto, no es únicamente que el Estado se reste. El neoliberalismo no es únicamente la privatización de los servicios. El neoliberalismo no es solamente que haya que pagar que las cosas públicas desaparezcan y hoy día los servicios sean privados. El neoliberalismo es un cambio epistémico en la sociedad, en donde la competencia pasa a ser la forma de entender, la única forma de entender las relaciones humanas. Esto lo dice Michel Foucault, porque mucha tinta se escribió sobre el neoliberalismo, pero pocos le apuntaron, tanto como Foucault, a decir que de alguna manera el neoliberalismo implicaba una forma de gobierno de la población, en donde se construía una subjetividad, una forma de ver el mundo que estaba totalmente cruzada por la competencia, por la lógica, por el individualismo, ¿ah? Y por el miedo, que es quizás por ese miedo de quedar fuera, ¿no? Por el miedo de quedar fuera. Por eso competimos. Y en la educación eso quizás ha operado como reloj. Ha sido uno de los servicios donde uno más claramente lo puede ver. ¿Y qué es lo que ha generado esto? Como consecuencia que los sectores, los privados, los sectores corporativos, tengan el control, tengan cada vez más el control de esto, ¿no? El sistema educativo opera en base a sus intereses y tienen además el control total de esto, ¿no? Mire cómo ha pasado, por ejemplo, con la educación técnica profesional en Chile. Las únicas escuelas que de alguna manera tienen alguna posibilidad de salida son las escuelas que están aliadas con empresas, ¿no? En donde los estudiantes salen, digamos, a hacer la práctica ahí y se quedan trabajando. Y las otras empresas son las otras escuelas forman solo mano de obra barata. Clientes para los institutos técnicos profesionales eh, privados, que son todos privados, casi todos. Y que estudian ahí, se endeuden y después de alguna manera siguen siendo mano de obra barata. Entonces, bueno, estamos en una situación crítica que hay que transformar y de alguna manera estos son los pilares que lo constituyen. Entonces, no solo para cambiar la privatización hay que estatizar, por decirlo de alguna manera, o comunitarizar, sino que también es necesario cambiar, repensar qué entendemos por educación. Porque este fenómeno de endoprivatización lo que ha cambiado es el sentido común educativo. ¿O no lo ha cambiado? No quiero volver al anterior. Ha configurado un nuevo sentido común educativo. Entonces, lo que quizá hay que plantearse también es cómo a partir de ese nuevo sentido común educativo lo transformamos y seguimos avanzando y generamos otros, que a lo mejor no sea el antiguo estatal disciplinario homogenizante,
que rescaten lo mejor que tiene este, ¿no? De autonomía individual, que son cosas que ya llegaron para quedarse, ¿no? De participación, ¿ah? De eficacia, pero que de alguna manera esté en el servicio de las comunidades y no al servicio de la empresa como opera hoy día. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que, porque creo que ya nos queda una pura clase que va a ser en enero y después ya, bueno, tienen que entregar el trabajo. Me gustaría esa última clase que creo que va a ser, a ver, déjame ver el calendario, porque ahora hay receso, ¿no? Tendría que ser el 6. El 6 de enero vamos a ver si traemos un invitado y vamos a conversar este caso o un caso del poder corporativo acá en Chile, cómo ha operado, como piensa, nosotros hicimos un estudio de caso en La Pintana, que es muy interesante para ver cómo también eso ha operado y cómo sigue hoy en día, ¿no? Porque no solo son estas redes, también acá en Chile existen algunas redes más tradicionales que son de las primeras que estudiamos a principios del siglo, que son las redes familiares aristocráticas que, aunque ustedes no lo crean, hoy día están tremendamente presentes en el sistema educativo en Chile. ¿Por qué razón? Porque en Chile no hay una élite. En Chile lo que hay es una casta, que es distinta a una élite. Una casta, a diferencia de una élite, tienen, incluso comparten no solo comparten la religión y comparten el origen sanguíneo. ¿Ah? Eso es una casta. Aquí en Chile no tenemos élite, tenemos casta. Y fíjense que esa casta, que está presente desde la fundación de nuestro país, me refiero a las familias Larraín, Irarrázaval, todos los vascos castellanos, que tienen hoy día gran poder todavía, también tienen escuelas. Y tienen toda una operatoria de trabajo en las escuelas, sobre todo en las regiones, que es lo que me gustaría comentarles en la próxima sesión. Así que los dejo ahí, les voy a mandar, creo que está subido el texto, se los voy a mandar igual. Y si no hay más preguntas, me despido por hoy. Gracias, profe, por la clase. Nos vemos. Gracias por la clase, profe. Que tenga buenas fiestas. Feliz año, felices fiestas a todas y todos. Descansen. Igualmente, profe, igualmente, compás.